Mm, el mejor momento del día. Café, tu compañía y libros. Y hoy vamos a hablar de un libro muy valioso para mí, que se llama El acoso moral y está escrito por Marie-France Irigoyen. Yo me llamo Ana Isabel y soy de Trebolarium, como sabes, que es una página donde puedes publicar tus libros y tus cursos, especialmente de superación personal. Y hoy vamos a hablar de la violencia psicológica, de la violencia verbal. Y por eso he mencionado este libro, El acoso moral de Marie-France Irigoyen, del que te dejaré un enlace abajo para que puedas acceder a más información. En este libro, Marie-France habla pues de la violencia psicológica, la violencia verbal, y hace unas descripciones que te hacen reflexionar sobre aquellos actos que te rodean en la vida que son considerados como violencia verbal, pero que tú hasta ahora no habías entendido que fuera así. Y es curioso que a partir de ese libro es como si te colocaras unas gafas diferentes y de repente entendieras que la violencia verbal es muy frecuente, se da en muchos sitios y somos víctimas continuas de violencia verbal, continuamente. En el curso de defensa emocional hablamos de distintas técnicas de agresores y de distintas técnicas de agresión de todo tipo, pero sobre todo verbal y psicológica. Pero voy a mencionar en este curso, en este audio, voy a mencionar unas cuantas para que entiendas dónde empieza la violencia verbal. La gente cree que la violencia verbal es el insulto y no necesariamente, no necesariamente es violencia verbal. En realidad la violencia verbal se inicia cuando entre dos personas el pacto de los límites se rompe. Es decir, cuando una de ellas ha sido agredida porque se han roto los límites de respeto. Unos límites que son vagos, imprecisos, difíciles de precisar, por eso es muy difícil identificar la violencia verbal. Y además es curioso que se ejerce la violencia verbal en los medios de comunicación, en la política, muchísimo, en la política muchísimo, hay mucha violencia verbal, bueno, y de la otra también, pero muchísima violencia verbal. De hecho, además, los políticos alimentan la violencia verbal hasta tal punto que los ciudadanos acaban insultándose unos a otros simplemente por tendencias políticas y faltándose el respeto por tener en el fútbol, en la prensa rosa, que bueno, pues se consideró que ganaba mucha audiencia eso de insultar a las personas a las que entrevistaban, ¿no? Y la prensa rosa pasó de ser, pues, no sé, una prensa de princesitas y de príncipes que les gustaba a cierto tipo de lectores, a ser un sitio de escarnio público donde los famosos una y otra vez son insultados y les faltan el respeto. Y no necesariamente, como decía, la violencia verbal tiene que ver con el insulto. Es más bien está relacionado con la humillación pública. La identificación de la violencia verbal es importantísima,
porque no podemos defendernos de lo que no identificamos. Si consideramos que es normal que nos falten el respeto, posiblemente permitiremos que nos lo falten. Y eso ocurrirá en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral sobre todo, y como hemos dicho, en otros ámbitos sociales, como por ejemplo los medios de comunicación. La identificación es vital para defenderse. Es la primera herramienta de defensa ante la violencia verbal y ante cualquier tipo de violencia. ¿Qué efectos puede tener la violencia verbal? Es que tiene grandes efectos sobre el ser humano. En primer lugar, el autorrechazo. El ser humano que nace y sus primeros años convive con una violencia verbal, tiene una imagen de sí mismo tan poco valorada que posiblemente esos niños luego se convierten en adultos pues erróneos, en adultos heridos, adultos que luego no saben, no confían en sí mismos, no persiguen sus sueños, no consiguen cosas porque pierden el respeto a sí mismos, porque creen que no lo pueden conseguir, porque así es como lo han educado. Y otros efectos, la tristeza continua, la tristeza. Quiero acordarme, por ejemplo, ahora de los adolescentes que pierden la vida cada vez con más frecuencia porque sufren escarnios públicos en la escuela o en Internet, porque ahora Internet se ha convertido en una herramienta de escarnio para los chicos y chicas de nuestros colegios. Y conforme vamos avanzando en la vida, vamos siendo menos vulnerables ante la violencia verbal, pero si no aprendemos a identificarla, seguiremos siendo víctimas de por vida. Una víctima importante de violencia verbal importante son las víctimas de las sectas. Son personas que, fíjate, no son insultadas ni humilladas, sino que son ensalzadas. Cuando entran en un grupo, de repente se sienten tan felices que todo lo que venga después lo admitirán sin discutirlo. Así es como funciona una secta. Al principio están encantados, entusiasmados y poco a poco van cediendo todo lo que son y todo lo que tienen en favor del grupo, de ese grupo que al principio les dio la aceptación que necesitaban. Porque en el fondo todos necesitamos aceptación y ayuda. Todos necesitamos aceptación y ayuda. Todos tenemos vulnerabilidades. Todos tenemos dificultades. Todos necesitaríamos una ayuda, un mentor, un apoyo. Todos lo necesitamos. Y esa necesidad es una vulnerabilidad en el sentido de que se puede convertir en un instrumento de manipulación. Igual que en las sectas religiosas existen otro tipo de sectas pero disfrazadas de otros grupos, como por ejemplo algunos partidos políticos, algunas organizaciones sociales, incluso algunas empresas de reclutamiento de vendedores, freelance, pues del tipo multinivel, y otro tipo de empresas, no necesariamente estas. Y se sabe que existe violencia porque con el paso del tiempo, la persona que forma parte de ese proyecto poco a poco va perdiendo su libertad y va rechazando cosas de lo que era, de lo que ha sido siempre, ¿no? Se va alejando de su familia, se va alejando de su patrimonio, va cediendo su tiempo y llega un momento en que todo lo que es
es para el grupo. Su tiempo, su dedicación, su trabajo gratuito. La violencia verbal y psicológica tiene un efecto importante en muchas otras áreas. Por ejemplo, en un trabajo en conjunto, si hay un elemento distorsionador, si hay un elemento que ejerce violencia, va a entorpecer el curso de ese grupo. Las empresas deberían vigilar a los violentos de sus filas, porque seguramente estarán perdiendo mucho dinero a causa de estos violentos. Antiguamente las empresas promocionaban la competitividad, bueno, y todavía, yo creo que todavía ahora, ¿no? Aunque cada vez tienen menos papel protagonista. Fomentaban la competitividad, el pisarse el unos a otros por conseguir algo, pero realmente es bastante improductivo. Porque cuando una persona quiere hacer todo lo que sea necesario por conseguir algo y es capaz de hacerle la zancadilla a un compañero, es capaz de hacerle la zancadilla a un plazo de entrega, a un servicio que la empresa ofrece, claro, la consecuencia es el despido de ese compañero, pero el caso es que la empresa ha perdido un tiempo valioso y unas oportunidades valiosas con un cliente que a lo mejor lo pierde de por vida. O sea que la violencia repercute sobre la productividad de las empresas. Y hasta ahora ninguna empresa española se ha molestado en identificar a los violentos verbales de sus filas. Ninguna. Tienen vagas, las empresas más importantes, por ejemplo, yo he trabajado en una entidad financiera donde había violentos, donde había personas violentas, donde el departamento laboral fue conocedor de eso y no hizo absolutamente nada. Tenían un sistema de denuncia que era bastante deficiente a través de la página donde, bueno, pues una persona podía denunciar a otra de una manera anónima, pero que nunca era anónima, porque al final si es denunciado podía ser, digamos que un empleado no podía denunciar a su jefe, porque al final podía ser despedido si no salía bien la cosa. Entonces, nadie se iba a arriesgar. Y no, en realidad los sistemas de detección de violencia en las empresas debería ser más eficiente. Y no es difícil, en realidad, detectar eso. Basta simplemente con observar. Con observar. Estamos ahora mismo en una sociedad cada vez más vulnerable, cada vez más crispada. La gente es cada vez más violenta, con más frecuencia. Alguien puede agredirte, un desconocido puede agredirte verbalmente en la calle, pues insultándote, faltándote el respeto, resaltando tus defectos físicos, que eso es muy típico de los agresores verbales, eventuales. Por ejemplo, prestando tus servicios a un cliente. Un cliente insatisfecho puede ser verdaderamente un agresor verbal, porque ten en cuenta que cuando tú vas a una empresa a cantar las 40 al empleado que encuentres, pues posiblemente ese empleado no te pueda responder con la misma libertad con la que lo haces tú. Y así que estás ejerciendo cierta violencia verbal. Es un mundo complejo y es muy difícil de combatir.
no es fácil combatir la violencia verbal. Yo diría que difícilmente, de hecho además ahora mismo está mucho más aguda que hace, por ejemplo, 10 años, 15 años. La violencia verbal está mucho más en candelero que hace, pues eso, ese tiempo, hace 15 años, una cosa así. Éramos más tolerantes antes, ahora somos más intolerantes frente a muchas cosas. Frente a muchas cosas. Y la única manera que se me ocurre de poder afrontar la violencia verbal es enseñando a identificarla, súper importante, y enseñando a defenderse de ella, también súper importante. Por lo que hemos dicho, porque es difícil controlar los actos de violencia de los demás, pero sí es más fácil de dotar herramientas de defensa de los demás. De ahí la importancia de la defensa emocional, de aprender a defenderse en lo emocional. Herramientas de defensa valiosas pueden ser, por ejemplo, potenciar la autoestima para que ésta no pueda dañarse con meras palabras. Por ejemplo, esa sería una gran herramienta. O, por ejemplo, bueno, yo siempre digo que una de las principales herramientas es enseñar a identificar. Otra posibilidad es aprender a poner límites. Aprender a poner límites, súper importante. La asertividad. Aprender a poner límites sin agredir, que también es importante. Existen muchas más herramientas que iremos viendo a lo largo del curso de defensa emocional y que espero que te pueda servir si te animas a iniciar este curso, donde hablamos pues, de distintos tipos de agresores, como por ejemplo, ¿sabías que existen personas que disfrutan viendo sufrir a otras? ¿Sabías que hay personas que te huelen y si te ven vulnerable van a por ti? Pues todo esto lo veremos en el curso de defensa emocional. Y hoy brindo mi café, porque ya sabes que yo siempre brindo mi café. Hoy brindo mi café porque no permitamos que nos vuelvan a hacer daño nunca más. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?